Muy buenos días y bienvenidos a todos a esta cuarta jornada dentro de nuestra semana de actualización en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Hoy nos convoca el tema Política de Desarrollo Rural, para lo cual el profesor Samuel Contreras de nuestra facultad estará dirigiendo la conversación en la que participarán Emilio Undurraga, la directora nacional de ODEPA, y el señor Francisco Fuentes, profesor también de la facultad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar, un par de instrucciones generales. Les solicitamos dejar su micrófono apagado, silenciado todo el tiempo. Si tienen problemas de conexión, les recomendamos apagar la cámara porque eso les da un poquito más de seguridad a la línea de internet. Y en el caso de que tengan consultas o comentarios, el chat va a estar abierto para que ustedes los vayan poniendo ahí. Y hacia el final de la charla vamos a tener un espacio para que los invitados comenten estas preguntas. Más que eso, Samuel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Bueno, bienvenidos a todas y todos los presentes. Quisiera partir dando una pequeña introducción, un contexto, ¿cierto?, al tema que vamos a estar tratando hoy día, ¿cierto?, y cómo se enmarca dentro de estas jornadas en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la universidad. A modo de introducción me gustaría dar algo de contexto, ¿cierto? El desarrollo rural claramente no es un tema muy amplio y que no se limita al quehacer agrícola y forestal, pero sí tiene una gran relación con el sector silvoagropecuario. Cuando nosotros entramos a estudiar agronomía o ingeniería forestal, una de las primeras cosas que vemos en la sala de clase es el objetivo de nuestra profesión, ¿cierto? Ese noble e importante objetivo de producir alimentos y materias primas de origen vegetal y animal. Ese objetivo implica una gran responsabilidad y motivación para los agrónomos y forestales. Sin embargo, algo que también aprendemos tempranamente en la carrera, es que alcanzar ese objetivo no es tan fácil o sencillo como pudiese pensarse, ¿cierto? Y que cada vez vamos enfrentando desafíos que son más complejos, como por ejemplo el aumento de la población, disminución de la superficie cultivable, cambio climático, contaminación ambiental, escasez de recursos, etc. Nos damos cuenta que no basta producir y lograr una rentabilidad económica, sino que hay que hacerlo de manera sostenible, es decir, de manera que se pueda seguir haciendo en el tiempo, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan realizar esta actividad. Alcanzar la sostenibilidad, nos obliga a ampliar la mirada. Ya no basta alcanzar rentabilidad económica, eso sigue siendo un requisito, pero se agrega la necesidad de alcanzar una sostenibilidad ambiental y social. Para alcanzar ese objetivo necesitamos mirar más allá del potrero o del campo productivo. Necesitamos ver el sistema en que se encuentra inmerso, con los múltiples factores ambientales y sociales que interactúan con la producción. Así, ese objetivo de producir alimentos, bienes y servicios se va haciendo cada vez más complejo y los desafíos y responsabilidades que enfrenta el sector silvoagropecuario hoy se hacen mayores que nunca, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentran esos sistemas productivos? En su gran mayoría, ¿cierto? En su inmensa mayoría, se encuentran en áreas rurales. Y es por eso que el desarrollo rural se convierte en un componente clave para alcanzar una actividad silvoagropecuaria sostenible. Es por eso que el tema que estaremos discutiendo esta mañana nos resulta tan importante, ¿ya? El desarrollo rural es un tema lleno de desafíos, pero también oportunidades, y es sobre esos desafíos y oportunidades que hoy día estaremos conversando en esta jornada. Para eso tenemos dos grandes invitados, y digo invitados así entre comillas, ¿cierto?, porque ambos son de la casa. Tenemos a María Emilia Undurraga, que es ingeniera agrónoma, exalumna de nuestra facultad, con un máster en Sociología de la Universidad Católica y un máster en Políticas Internacionales de Desarrollo de la Universidad de Duke. Hoy es directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, pero antes de eso trabajó en INDAP y lideró la elaboración de las políticas nacional de desarrollo rural, que es sobre lo cual nos estará presentando esta mañana. Además tenemos al profesor Francisco Fuentes, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, con un doctorado en la Universidad de Chile, un postdoctorado en la Universidad de New Jersey, que hoy es profesor que se desempeña como académico en nuestra facultad y también con tiempo compartido en las facultades de Ingeniería y Medicina,
y ha enfocado su quehacer en el desarrollo del cultivo de la quinoa en nuestro país, ¿ya? El profesor Fuentes nos va a estar contando sus experiencias y reflexiones sobre el desarrollo rural asociado al trabajo que ha realizado. Entonces, damos la bienvenida a Emilia, María Emilia, para que nos pueda partir las presentaciones de esta jornada con el tema de políticas de desarrollo rural. Muchas gracias, Samuel. Y quizás antes de empezar con la presentación que tengo preparada hoy día, una presentación rápida, primero que nada saludar a Samuel, a Francisco, veo que está el decano también conectado, y a tanta gente que ya decíamos, hay gente de Temuco, distintos rincones del país. Qué gran oportunidad tenemos de poder ampliar los límites con quienes conversamos, eso nos enriquece a todos, así que muchas gracias por esta oportunidad y espero que al final podamos tener tiempo para las preguntas y poder compartir eso. Bueno, ya lo decía Samuel en la introducción, qué importante es entender que el desarrollo de nuestra agricultura y del mundo silvoagropecuario necesita en el fondo de políticas integrales, y esto es lo que les quería contar hoy día, sobre la Política Nacional de Desarrollo Rural. Una política que entiende justamente lo que Samuel nos decía en un principio, que el sector silvoagropecuario no es solamente un sector económico o con impacto en la economía, sino que con un profundo impacto en el desarrollo social y ambiental de nuestro país. Es por eso que la agricultura tiene que estar pensada, agricultura y el sector forestal, como en el fondo en esta sustentabilidad de largo plazo, indispensable hoy día en cualquier actividad. Y lo segundo, antes de entrar en la política, es no solamente lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y ahí también quisiera desde un inicio hacer la diferencia de una percepción o una concepción de las políticas públicas que ya no solamente buscan dictaminar desde lo público los límites del quehacer de los distintos actores, sino que entiende que para poder avanzar en el desarrollo del país necesitamos una colaboración tanto en la construcción de políticas como en la ejecución de las políticas, y quizás Francisco después nos va a poder contar sus experiencias en los distintos territorios, incluyendo al sector público en sus distintos sectores y también al sector privado y a la sociedad civil con la academia de forma especial en esta instancia. Como contexto para nuestro sector, venimos de una pandemia más grande, en el sentido estamos viviendo una sequía importante, que es un contexto importante donde se promulga la política. Creemos que territorialmente el tema del agua es un tema central, y no podemos olvidar lo que pasó el 18 de octubre, todas aquellas demandas que están en la agenda, y actualmente la crisis sanitaria que nos dan un marco para poder reflexionar acerca de esta política con distintos desafíos y oportunidades, como decía Samuel. Y para empezar, decir que la Política Nacional de Desarrollo Rural, que ha sido recientemente promulgada, se basa en un nuevo paradigma, ya no sé si es tan nuevo, pero es importante decir que en un paradigma que entiende el desarrollo rural como un espacio de oportunidades. El viejo paradigma nos tenía anclado a esta concepción de que el desarrollo rural, o que la ruralidad propiamente tal, era sinónimo solo de agricultura y sinónimo de pobreza. En una instancia que sabemos que hay brechas, que existen brechas y nos tenemos que hacer cargo, pero que el desarrollo rural no es sinónimo de ello, sino que tenemos que ir avanzando en acortar esas brechas, pero en un espacio que creemos que está lleno de oportunidades, que las tecnologías nos van a permitir distintas formas de habitar y de actuar en los territorios, y con un especial énfasis en el desarrollo territorial. Es por esto que la política de desarrollo rural lo primero que hace es volver a definir lo rural. Ya no, oficialmente en Chile lo rural es lo que no es urbano, ni siquiera tiene definición propia, es como el descarte de lo urbano. Y eso también da cuenta del sesgo que tenemos en políticas públicas para enfrentar los territorios. Y en el fondo, esta política lo que hace es redefinir lo rural con un criterio nuevo, utiliza el criterio de la OSD, que en el fondo no solamente ve habitantes viviendo juntos, sino que entiende un territorio un poco más amplio. Ahora se entiende la unidad como la comuna como unidad. Sabemos que tiene
límites territoriales que no responden a las dinámicas territoriales propiamente tal, pero al menos esto es un paso de entender que hay un espacio un poco mayor que necesita vincular estas dinámicas urbano-rurales, que es un continuo y no es una dicotomía como si fuera blanco o negro. Con este nuevo criterio, esta política define que hay 83% de la superficie del país es rural, y son 263 comunas de las 346 que tienen esta categoría o rural o mixta. Y esto sería a nivel del país, como el criterio LINE, comparado con criterio de la OSD o este criterio de la política de desarrollo rural, más que mostrarnos lo que pasa ahí, la cantidad de personas que viven en este territorio rural, es muy importante relevar este criterio, porque lo que nos importa más que contabilizar a las personas, que ya duplicarían lo que oficialmente se informa, es que nos hace enfrentarnos como sector público a una realidad de respuestas públicas distintas, porque lo que se necesita en el mundo rural es distinto a lo del mundo urbano. Entonces, esto también nos permite entender que las respuestas desde el mundo público y desde el mundo, de los distintos mundos, incluso de la sociedad civil, de la academia, en el fondo tiene que responder a esas realidades territoriales rurales más que urbanas en muchas de estas regiones. No me voy a alargar en las brechas, todos sabemos que el mundo rural tiene muchísimas brechas en acceso al agua, a luz, todavía hay localidades sin luz, en condiciones de vivienda. Quizás hoy día es muy importante relevar el tema de la conectividad. Solo el 17% de los hogares rurales tiene acceso a una conexión de internet fijo o una banda ancha que permite, hoy día vemos, el acceso a la educación, el acceso a muchas oportunidades laborales. Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos viendo que estas brechas se vayan acortando y no agrandando para realmente mejorar las oportunidades de estos territorios? Pero, como les decía, si bien entendemos que hay brechas, esta política se basa en que reconoce la ruralidad como un espacio de oportunidades. Es un espacio de oportunidad para descentralizar el país, para disminuir la pobreza, para pensar en un futuro sustentable y para tener una mirada de largo plazo del país. Como decía Samuel en un principio, en el fondo el poder revalorizar lo que está en esos espacios para poder quizás ampliar estos límites de lo que tenemos tradicionalmente entendido como rural. Esta es la publicación de la política que nos enorgullece en verdad como equipo. Hoy día además nos acompaña el jefe del Departamento de Desarrollo Rural, que también es exalumno de ahí de agronomía, así que era ahí José Luis Romero, que nos acompaña hoy día también. Gran parte del logro de esto es producto de él y de su equipo. Bueno, y esta Política Nacional de Desarrollo Rural tiene una historia larga. Quizás nos acompañan profesores que han estudiado por décadas la ruralidad, y recoge en el fondo distintos esfuerzos, desde el 2012 que estamos con este nuevo paradigma y este nuevo criterio, pero sin duda esto es un esfuerzo que viene por décadas y que hoy día se hace carne en el fondo. ¿Y esta política en qué consiste? Esta política consiste en ponernos de acuerdo en distintos objetivos para poder mejorar la calidad de vida de los territorios rurales. ¿Y cómo se hace eso? Se estructura la política en 4 ejes. Esto no es una política sectorial agrícola, sino que entiende el desarrollo con su integralidad. Entonces tiene un pilar de bienestar social, un pilar de oportunidades económicas, que no son solamente agrícolas, incluye la interacción con el turismo, con la generación de energía, con distintos tipos de actividades en los territorios rurales. Por supuesto tiene un pilar de sustentabilidad medioambiental, y finalmente, algo que nos enorgullece mucho es que incluye en la política un pilar de cultura e identidad, un pilar que es fundante para pensar en el desarrollo. Y eso quizás con orgullo les contamos que nosotros participamos en un grupo de la OSD para pensar las políticas rurales, y es desde ahí que tomamos esta idea del nuevo paradigma, pero este año, desde Chile, también pudimos aportar este pilar de cultura e identidad a los otros países de la OSD. O sea, no solamente nos estamos alimentando de lo que se produce ahí en esa discusión de la OSD, sino que también aportando a estos países, y ellos también han incluido el pilar de cultura e identidad como fundante para el desarrollo rural.
Como decíamos, esta política requiere la acción coordinada, es por esto que esta política no es una política de agricultura del Ministerio de Agricultura, sino que es una política del Comité de Ministros de Territorio. Entonces son 14 ministerios ahora que firman una política comprometiéndose con estas oportunidades territoriales rurales, porque necesitamos que el MOP, que el Ministerio de Obras Públicas, construya caminos, que vivienda tenga viviendas pertinentes para el mundo rural, y así lo mismo con salud, con educación, lo importante es la educación rural. Entonces es una política multisectorial que nos incluye a todos en este camino para disminuir esas brechas. ¿Cómo hemos bajado y cómo estamos bajando esto hoy día? Determinamos estos 3 ejes de trabajo, entonces estamos institucionalizando la política, enfocándonos en en la incidencia, en el fondo, en tener información para la mejor toma de decisiones, y finalmente en la implementación. Tenemos que llegar con acciones concretas para poder lograr que se disminuyan las brechas y que aumenten las oportunidades de esos territorios. Y eso en el fondo a través de distintas formas, ya si es que hay preguntas después podemos contar más detalles, pero la idea es que esta política tenga un Consejo Nacional público-privado que la asesore, así como lo hace la política de desarrollo urbano, que tiene un comité, un consejo público-privado para poder dar continuidad entre un gobierno y otro, bajarlo a los consejos regionales, lo último que les voy a comentar es que esta política viene acompañada de un sistema de información que nos permita monitorear y hacerle seguimiento. Y eso, en el fondo, es muy importante en estas políticas, que no solamente sea una declaración de buenas intenciones, de objetivos comunes, sino que tenga herramientas que nos permitan después medir. Y en esa línea es que el año pasado, junto con algunos profesores de la universidad, se creó un sistema de indicadores de calidad de vida rural, que lo que intenta justamente es medir lo que pasa en la ruralidad con criterios de ruralidad. Es un levantamiento participativo con los territorios rurales, y en el fondo poder dar seguimiento a esta política nacional de desarrollo rural. Este es un ejemplo, en el fondo que tenemos un set de indicadores ahora a nivel comunal, donde con distintos ámbitos, no solamente con los típicos que estamos acostumbrados de ver, por ejemplo, nivel de pobreza, incluso nivel de pobreza multidimensional, que nos amplía la mirada de lo que ocurre ahí. Ahora la idea es tener un sistema de indicador amplio que podamos dar cuenta tanto de aspectos ambientales, culturales, sociales, económicos, para poder ir monitoreando y haciendo en el fondo carne algunas acciones en el territorio. Ahí estábamos, justo la semana pasada estuvimos en un sistema participativo para seguir construyendo este sistema, y también contarles que han habido otras iniciativas de entender esta diversidad de la ruralidad. Lo rural en Chile no es blanco-negro, ustedes saben, ser rural en el norte es muy distinto que la ruralidad en el sur, incluso en una misma región, la ruralidad de la costa es muy distinta a la precordillera, al secano, del riego. Entonces, poder entender la riqueza de esa ruralidad también es parte de los objetivos. Y para ir terminando, contarles que esta Política Nacional de Desarrollo Rural tiene bajadas regionales y comunales, que finalmente es donde ocurre el desarrollo rural, y la idea es poder incluir esta mirada positiva de la ruralidad, tanto en las estrategias regionales de desarrollo como en los planes de desarrollo comunal. Hemos estado en distintas iniciativas, tenemos un proyecto que nos enorgullece mucho que se llama Santiago no es Chile, donde estamos incluyendo no solamente agricultura, a los otros ministerios a hablar de ruralidad. Ha sido una instancia muy rica de conversación y de diálogo, porque creemos que la ruralidad encerrada en agricultura o en el sector forestal, en el fondo pierde la riqueza del diálogo con los otros sectores y entender que nos necesitamos todos para poder ir avanzando. Entonces no me quiero alargar más, Samuel, Francisco, este era un marco general sobre la situación de la política de desarrollo rural. Quedo muy disponible para escuchar a Francisco y sus bajadas territoriales, y además con Samuel para poder ir conversando acerca de preguntas que pudiesen existir acerca de esta iniciativa que nos convoca y nos tiene muy contentos y entusiasmados trabajando por ello. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, María Emilia. Muy interesante presentación. Ahora invito al profesor Francisco Fuentes para que nos hable sobre sus experiencias y reflexiones
paz social, desarrollo rural. Muchas gracias, Samuel. Buen día a todas y a todas, a María Emilia, a Paz, que está coordinando toda esta actividad que la encuentro sin duda de mucho aporte, muy interesante en toda su organización. Hemos visto durante varios días distintas áreas del quehacer de la agricultura y el desarrollo forestal del país vinculado a lo que es nuestra Facultad de Agronomía. Y hoy en día nos convoca un tema que sin duda es muy, muy importante, relevante, en el sentido de que, tal como se analizaba en un principio en la presentación de Samuel, y muy bien en este detalle ya más específico de lo que consiste esta política, se observa un escenario, como ya se múltiples oportunidades. Y un poco lo que quiero contar hoy día es estas experiencias que desde la universidad y desde la facultad específicamente hemos desarrollado en torno a un cultivo muy particular que sin duda le tengo mucho, mucho cariño, pero que se enmarca dentro de esta mirada multisectorial que se nos planteaba recién. Por lo tanto, en un resumen de esta presentación, considera eh, más que presentar nuevamente, tal como lo hizo muy bien María Emilia, rescatar algunos puntos que son relevantes en términos de lo que nosotros hacemos desde la academia, en este caso desde la facultad. ¿Ya? Dado que el mundo cambia, hay distintos tipos de avances, van apareciendo nuevos desafíos y nuevas oportunidades, y por lo tanto no todo puede permanecer estático en el tiempo. Y eso la facultad y la universidad en su conjunto lo ha medido, lo ha observado muy bien, y hace una lectura y una bajada de este escenario que es totalmente cambiante, y lo hemos visto durante este año que en unos par de meses nos cambió la vida radicalmente a todos. Plantea nuevos escenarios y nuevos desafíos para la formación de los nuevos profesionales del futuro ligado con la ruralidad. Entonces, en ese sentido, termino posteriormente con la presentación de nuestro modelo de trabajo que realizamos como grupo de investigación de Quinoa Lab en la universidad. Tal como se presentaba anteriormente, esta nueva Política Nacional de Desarrollo Rural presenta una nueva oportunidad, ¿ya? Y en este sentido rescato de manera textual cuál es su objetivo fundamental, que es mejorar la calidad, tal como se señala ahí, de vida y aumentar la oportunidad de la población que habita en los territorios rurales, y en claro, en cuatro ámbitos muy específicos, ¿ya? Eh, Creo que no ha habido un esfuerzo hasta como el que se presenta ahora en esta política de combinar estos cuatro elementos, y que sin duda surgen también de una mirada en qué es lo que está ocurriendo en la ruralidad en otras partes del planeta, ¿ya? Entonces, claramente el tema de la sustentabilidad es un eje que es importante en todos los quehaceres de desarrollo, tanto sociales, económicos, etcétera, y sin duda la base de esto es orientarse al bienestar social, la oportunidad económica, y también con una distinción que se señaló muy bien recién de cultura y identidad. Nosotros como grupo de investigación, y por las particularidades que tiene nuestro territorio, nuestro país, nuestra ruralidad está vinculada con sin número de variables que son parte del patrimonio de identidad de nuestro país, que se relaciona y tiene sus bases con la cultura y la identidad. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros realizamos como grupo de investigación en la quinoa, no ha tocado la oportunidad de trabajar en prácticamente todo el país, ¿ya? Por lo tanto, conocemos muy de cerca cuáles son las dinámicas, cuáles son un poco la mirada que tiene la ruralidad en las zonas, por ejemplo, de altiplano, en las regiones del norte del país, en las zonas de pampa, en las partes de depresión intermedia en la zona, y así hasta la zona sur, pasando por la zona centro, ¿cierto? También la zona de centro-sur, en las zonas de secano, en la zona de la Araucanía, los ríos, los lagos, etcétera, y hace muy poco también trabajando con productores de la región de Aysén. Por lo tanto,
creemos que es fundamental entender esta política y ver urgentemente cómo esto se desarrolla en una bajada. Hace un tiempo atrás leí un libro de la década de los 60 en donde hablaba de la ruralidad y en la introducción era como leer el diagnóstico de la ruralidad que tenemos hoy en día, ya con una serie de brechas. Es importante las propuestas que se plantean acá, pero yo creo que un desafío mucho más grande, y es mi principal reflexión, es cómo lo bajamos. Y es importante en la formación de los futuros profesionales cómo esta mirada se interna como un quehacer más de los conocimientos y habilidades que deben desarrollar nuestros futuros profesionales para desenvolverse en este marco. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos elementos, pero me gustaría destacar algunos de estos ámbitos, ¿ya? O subámbitos de estas líneas de acción de esta política, ¿ya? Entender el área rural significa entenderla en su máximo concepto y complejidad, ¿ya? La mayoría de quienes no están vinculados al área de, en este caso específico, la agricultura, como el enfoque de esta jornada, se entiende lo rural como el campo y donde hay gente que tiene un poco de plantitas en su campo y un par de animales. Y la ruralidad es mucho más compleja, es mucho más grande en términos de dimensión y significa de cómo también, por ejemplo, esta ruralidad incluye los conceptos de vivienda y acceso a los servicios básicos, elementos fundamentales y que muchas veces uno se pregunta desde las grandes urbes, ¿por qué no se desarrolla la ruralidad? Y se reduce mucho al concepto de por qué no se produce más, por qué no se accede a mercados de exportación, etcétera. Y cuando nos damos cuenta en su dimensión ya más elemental, vemos que existen problemas de acceso a educación, problemas de acceso a la salud, justicia, seguridad ciudadana y una serie de estos elementos que están listados acá abajo del concepto de bienestar social. Por lo tanto, considerar un desarrollo efectivo de la ruralidad también significa hacerse cargo de esto. Por lo tanto, creo que, tal como se planteaba recién, es sin duda una oportunidad y que dentro de lo económico significa también aportar y hacerse cargo también de lo que significa el capital humano, cómo nosotros desde nuestra formación agronómica en la universidad trascendemos a entregar conocimiento hacia los productores que residen en la zona de la ruralidad. También entendiendo la ruralidad que no es solamente agrícola, hoy en día también se reconoce en esta política que también incluye el sector pesca, el sector forestal, el sector turismo y otras áreas económicas que sin duda son llamadas a conectarse y ampliar esta diversificación productiva, ¿ya? Y cadenas de valor justamente para aportar de una manera mucho más consistente a esto lo que se denomina la oportunidad económica, generar redes de oportunidades, redes de infraestructura, etcétera, ¿ya? Yo creo que un mensaje y una reflexión importante también que es transversal a todo esto es el valor de la colaboración. Aquí hay una serie de ideas que se presentan en esta política que suenan bastante bien, pero requiere la colaboración multisectorial. Aquí ya un poco desde el Estado se entiende que esto no es una política sectorial, sino que aquí hay distintas miradas, y así como en la estructura se plantea también con la convergencia de distintos ministerios. Pero no es tan solo los ministerios los que tienen la labor, también la tenemos la academia, también lo tenemos todos los que estamos relacionados con el quehacer a diario de nuestro trabajo en los sectores rurales y que muchos de ustedes viven, de hecho, en sectores rurales. La sustentabilidad también, un eje transversal, toca el tema hídrico, también un tema muy relevante. Trabajamos con productores, por ejemplo, en las zonas rurales de la provincia de Petorca, que han sido ampliamente reconocidos por este severo problema del abastecimiento hídrico. Por lo tanto, también se reconoce esto como problemas y también potenciales soluciones en el futuro, pero que, insisto, va de la mano con muchos de los actores que hoy en día estamos acá presentes en esta reunión. Los conceptos de biodiversidad, el recurso al suelo. Ayer tuvimos una sesión también muy interesante con el recurso al suelo, no tan solo en su soporte como nutrición para las plantas, sino que también cómo se planifica su uso en el territorio. Por lo tanto, si
vamos a la tercera dimensión, es bastante ya complejo todas las cosas que hemos nombrado, y si le agregamos adicionalmente el cuarto elemento de la cultura e identidad, también una dimensión totalmente diferente. Hace pocos días atrás estaba en una actividad con un consejero mapuche de una cooperativa mapuche, y lo planteaba bastante bien. Nosotros nos vamos a relacionar en la medida de que respondan un poco a nuestras necesidades, pero nos gustaría que nos incluyeran y fuéramos parte de este desarrollo dentro de este sistema. Por lo tanto, aquí se abre un sinnúmero de opciones, de posibilidades, y sobre todo de un esfuerzo muy, muy profundo en las voluntades para eh, poder desarrollar y ser un aporte, en definitiva, como sociedad a nuestra ruralidad, que tal como se plantean las cifras, en la nueva contabilidad del el ambiente rural, se duplica en función de los instrumentos de medición que existían hace un año atrás, ya que llega a cerca de un 30%, y paradójicamente este 30% se distribuye en un ámbito rural a nivel nacional de un 83% en términos de superficie nacional. Por lo tanto, se requiere aquí un trabajo intenso y urgente, porque eh, la mayoría de las políticas siempre tienen su foco y su centro, y también, entre comillas, su urgencia en el tema urbano, ¿ya? Pero no obstante, la ruralidad es una área económica que están esperando hacer un aporte, sobre todo en nuestras zonas urbanas. Solo menciono el ejemplo de lo que estamos viendo hoy día en pandemia. El abastecimiento de alimentos estratégicos para nuestra sociedad están siendo hoy en día, en su mayoría, eh, importándose, ¿ya? Por lo tanto, tenemos también que hacernos cargo de cómo eh, estos cuatro ejes estratégicos de esta política convergen a que esta ruralidad continúe un trabajo y un rol que ha tenido de manera histórica, ¿ya? De entregar alimentos a la población nacional. Y aquí muy simplemente rescato alguna idea de estos pilares de la política moderna de desarrollo rural que se plantean en estos estudios de la política rural de la OCDE, en donde se plantean tres marcos, donde se habla por un lado de la promoción del crecimiento a través de pilares, que voy a nombrar algunos que los que yo encuentro destacados, que pasan a ser parte de nuestra misión como universidad, de entregar herramientas para que los futuros profesionales puedan desenvolverse justamente en estos pilares, porque no sacamos nada con hablar de la política si es que estamos desvinculados totalmente de que estas herramientas efectivamente tengan capital humano avanzado que permita ejecutarlas. Por lo tanto, uno de ellos es la innovación. Hoy en día, desde la academia, la investigación sigue siendo importante, pero esta innovación necesariamente tiene que traducirse en temas de desarrollo e innovación. Por lo tanto, la investigación hoy en día no puede abstraerse de lo que nuestra ruralidad necesita. Por lo tanto, el capital humano es importante, la infraestructura y conectividad. Hoy en día la conectividad, sobre todo, está jugando un rol importante en estos tiempos de pandemia, en donde la pequeña agricultura, sobre todo, poco a poco está reinsertándose en las economías, ¿cierto? A través de estas ventas con sistemas de conectividad online. Por lo tanto, también necesitamos ir reforzando todas estas materias. La creación y expansión de empresas, hoy en día se busca también que la empresa agrícola también incluya y vaya encadenando también otros servicios asociados a la producción de materias primas. Y en este nuevo paradigma rural, todo eso tiene que estar sobre la base de elementos de competitividad, un poco de hacer más con lo mismo o con menos, ¿cierto? En términos de recursos, y ser más competitivo. Valorizar los bienes rurales no tan solo como de lo que se cosecha o lo que se obtiene a partir de la producción animal, etcétera, sino que también cómo se valorizan otros atributos como por ejemplo el paisaje, los ecosistemas, etcétera. Y que eso busca desarrollar la economía más allá de la agricultura como tal. Y un elemento también que se configura acá es el enfoque integral para tener bajadas, por ejemplo, de inversión que signifique eh, tener un enfoque de inversión y no de subsidio.
Y finalmente también reconocer que la ruralidad está en un íntimo contacto con lo urbano y por lo tanto también eso genera oportunidades. Mucha de la población rural trabaja en lo urbano y también de viceversa. Entonces, esto también hay que tenerlo consciente desde el punto de vista de cómo se van integrando cada una de estas otras dinámicas y permita que en esta gran riqueza que tenemos geográfica en términos de oportunidades de la producción agrícola, revertir o aportar a estos diagnósticos, identificadores de oportunidades relacionados en el sector agrícola. Por ejemplo, la disminución del empleo que presenta hoy en día y se proyecta en la agricultura, el potencial para una expansión geográfica más amplia que es de tipo neutro en esta mirada, porque depende de muchas otras variables que le permita su expansión, pero que sí representa un potencial para la innovación y lo mismo en este caso el procesamiento agrícola, que de alguna manera podría revertir o podría relacionarse muy bien con la disminución del empleo en el sector agrícola, pero que se pueda compensar con el área de los procesamientos. Y así se reconocen otras áreas estratégicas de esta ruralidad en el área de la agricultura, la pesca, la silvicultura, minería, etc. Y también rescato principalmente estos atributos de economía rural moderna que hoy en día son parte del currículum que nosotros impartimos en nuestra facultad, en donde el elemento esencial y número uno que aparece en este listado sin duda es la innovación. El capital humano, nosotros cómo mejoramos las capacidades, ¿cierto? A través de la capacitación técnica, la accesibilidad a infraestructura, creación y expansión de negocios, mejorar la competitividad, identificar materias primas con fuerte potencial. Aquí se identifica como exportador, pero si hacemos un ejercicio de solamente poder insertar muchos de nuestros productos de la pequeña agricultura en el mercado nacional, se puede revertir bastante el escenario de lo que hoy día significa el ingreso en las unidades productivas rurales, ¿ya? Contribuir a la diversidad económica, vincularse con otros sectores, focalizar las inversiones, las coordinaciones múltiples, multisectoriales, los vínculos, ya decía, de lo urbano-rural y el foco de la sostenibilidad. Y de esta manera, un poco haciendo ya la bajada ya más local en lo que es el día a día en nuestra facultad, creo que es muy coincidente o se correlaciona muy bien con esta política, esta misión que la facultad ha tomado, que es formar profesionales de calidad y contribuir al desarrollo sustentable, o sea, se toman y se recogen estos elementos del sector agroalimentario, forestal y la conservación del medio ambiente de acuerdo a los principios y valores propios de la Universidad Católica. Y fíjense de otro detalle importante que lo recogí desde el perfil de egreso de los estudiantes, rescato mucho esta parte de la responsabilidad social, ¿ya? Yo creo que este elemento es sumamente importante para hacer esta bajada y el compromiso que se plantea en estas políticas, porque sin duda todos los actores tienen que sumarse. Y por lo tanto, todo este perfil como propuesta educativa, ¿cierto? Tiene también un elemento de integración de mecanismos de perfeccionamiento en la formación. Por lo tanto, hoy en día nuestros estudiantes, tanto de pregrado o posgrado, están vinculados en esta misión y también, obviamente, es concordante con lo que plantea esta política de desarrollo rural. Y desde nuestro grupo de investigación de Quinoalab en la UC, se plantea también una misión o una mirada del punto de vista interdisciplinar para llevar soluciones a las distintas áreas agroecológicas. Un poco romper también esta mirada rígida o centralista de que muchos de los instrumentos de fomento que se desarrollan en la Ven ruralidad acá para el resto de la crema de vienen, piña. vienen desde una estructura que se dicta prácticamente para todo el país. Eso poco a poco ha ido tendiendo a cambiar. Por lo tanto, nuestra mirada también recoge a que todo lo que se haga en estas materias se desarrolle bajo una mirada de un reconocimiento espacial territorial. Y en este trabajo también otra de las cosas que sentimos mucho orgullo es que la participación de los agricultores está presente en todo el proceso productivo. Hacemos mucho hincapié en ello porque la idea es poner en valor el conocimiento campesino. Hay un conocimiento, una experiencia que cuando se junta con lo que hacemos como investigadores, resultan finalmente en algo bastante virtuoso.
Y fíjense que en este esquema, que lo recogemos desde los mismos productores, se plantean y se reconocen elementos que significan aporte a la innovación en la producción primaria, el trabajo colaborativo multisectorial y el valor agregado específico en este rubro de la quinoa. ¿Con qué objetivo? De mejorar la competitividad y acceder a la comercialización. Por lo tanto, claramente estos 4 lineamientos de la política se adaptan o se relacionan muy bien. Y de esta manera, muy rápidamente, ahora voy a presentar solamente fotografía, es un poco lo que se hace y en donde nuestros estudiantes están íntimamente conectados. Estaba haciendo recuento de cuántas personas han pasado por nuestro laboratorio en distintas instancias formativas y se calcula cerca un poquito de más de 20 en 5 años de funcionamiento. Por lo tanto, creemos que se sigue aportando a este sistema y yo creo que los estudiantes perciben muy bien la ruralidad y más que contarla en una aula de clase, la viven in situ, muchos de ellos. Y lo interesante es que a través de los intercambios, el trabajo colaborativo con otros estudiantes, que por ejemplo nos pasa mucho, no tan solo agronomía, sino que también de, por ejemplo, del área de la nutrición, del área del diseño, estudiantes extranjeros, se produce una riqueza en términos de mejorar el aporte que se hace a la ruralidad. Aquí fotografía de qué es lo que significa entender el territorio rural, por ejemplo, en las zonas del altiplano, en la región de Tarapacá en el norte, entender el territorio y la producción y las dinámicas, cómo se realizan estas prácticas en la zona centro, sur e insular en Chiloé, en la última fotografía abajo a la derecha, entender a su gente también. La ruralidad se caracteriza por estar, sobre todo en el área de la agricultura, a cargo todavía de gente de avanzada edad, de sobre los 50 años. Por lo tanto, también todo lo que se realiza tiene que, de alguna manera, adaptarse a el aprender haciendo, ¿ya? Que es la manera como se validan las cosas en el campo y muchas veces eh, se tienen fracaso en algunos programas cuando se introducen cosas que nunca se han validado junto a los productores. Por lo tanto, también el reconocimiento de la identidad cultural, por ejemplo, en el norte, principalmente comunidades aymara, en la zona ya más sur, comunidades mapuches, comunidades huilliches, y antiguas productores típicos del secano de cultivos tradicionales de esa área, y gente nueva que poco a poco está ingresando a este sistema, los que de alguna manera se reconocen en los textos más especializados como los neorurales, ¿ya? Pero que sin duda también aportan con una mirada importante y se suman a este trabajo colaborativo de producción. Un elemento importante, como decía, el tema de la formación. Nos gusta trabajar mano a mano con los productores y de esta forma los productores se transforman en comunicadores de estas experiencias. Por lo tanto, eh, este modelo que comúnmente se llaman las escuelas de campo, que se apoya mucho a través de iniciativas de FAO, apunta a eso, cómo nosotros podemos ir eh, formando a nuestros productores como transferencistas de estas experiencias en el campo. Hemos desarrollado poco a poco nuevas variedades de quinoa y con un énfasis muy particular, que es el mejoramiento genético participativo, en donde las selecciones de lo que se va obteniendo en el campo las hacen los mismos productores y se van obteniendo estos desarrollos. Por lo tanto, los procesos tecnológicos de adopción de estas tecnologías se hacen muy tempranamente en la medida que se van desarrollando, dando respuesta también a elementos que son muy relevantes con la producción, en el manejo del cultivo, y que nos ha dado sorpresas desde el punto de vista de la investigación sorprendentes, ¿ya? Descubrimientos nuevos que a la fecha no han sido descritos por absolutamente nadie. O sea, estamos descubriendo aún mucho de la naturaleza que está en gran parte de esta ruralidad, caracterizando y poniendo en valor el valor nutricional de estos elementos con elementos ya más tecnológicos, más analíticos, un poco retomando también el valor del cultivo ancestral, utilizando las prácticas ancestrales, pero llevándolo con un registro ya más técnico en la cual también se vincula con instrumentos del Estado, que significa, por ejemplo, las certificaciones orgánicas, ¿ya? Que se generan en estos espacios de producción. El desarrollo tecnológico
de maquinarias que son muy necesarias en el rubro, haciendo asociaciones muy virtuosas, por ejemplo, con ingeniería mecánica en la escuela de ingeniería, importando maquinarias especializadas para ir mejorando los procesos, ¿ya? Por lo tanto, la idea es abarcar muchas áreas. Un ejemplo de ello, y que fue iniciativa impulsada por ODEPA también, y nos sumamos a esto de manera colaborativa con otras instituciones, para, por ejemplo, generar normas, por ejemplo, de la certificación de semillas de quinoa, que hoy en día lidera el SAC, y también la norma chilena de la quinoa, en este caso liderada por el Instituto Nacional de Normalización. Por lo tanto, también dar una institucionalidad al sistema fue un avance importante. Desarrollo de productos, hoy en día hay gente que tiene necesidades alimentarias especiales, junto con profesionales de la Escuela de Ingeniería y de Medicina en Nutrición. También hemos estado desarrollando trabajo interdisciplinario, muchos estudiantes haciendo tesis, pregrado, posgrado, desarrollando cada uno de ellos, y dando un valor especial a estos productos que hoy en día están ya, por ejemplo, estos dos productos ya en fase de licenciamiento, para trabajar armónicamente con los pequeños productores, principalmente cooperativas, por ejemplo, de pastas ricas o altas en proteína, destilados en base a quinoa que están siendo realizados por nuestros propios estudiantes, y por lo tanto se van generando un sinnúmero de iniciativas muy, muy, muy relevantes que son demandadas y que finalmente son transferidas hacia los pequeños productores, ¿ya? Aquí tenemos infusiones en base a la hoja de la quinoa, un trabajo bien interesante, y que esperamos, una vez que pase la pandemia, poder transferirlo definitivamente, porque quedamos ahí a media, de esta bebida vegetal en base a granos y hojas de quinoa, para productores del altiplano en la comuna de Colchane. También se han dado cuenta que ellos tienen que hacer innovación, tienen que hacer mejoramiento en sus sistemas productivos. Y también acompañando con algunos elementos de diferenciación. Por ejemplo, las indicaciones geográficas que hoy en día estamos tramitando ante INAPI para la quinoa del altiplano de la región de Tarapacá y para la quinoa del secano de la región de O'Higgins. Y muy próximamente la quinoa de la famosa quinoa chilota, que hoy en día ya existe una documentación que reporta los alcances de este trabajo, y que la gran satisfacción que nos llevamos es que muchos de nuestros estudiantes egresados trabajan en los distintos programas de desarrollo rural en comunas de distintas partes del país, y que hoy en día utilizan y siguen viendo a su lugar de formación como un centro de consulta, y que se enriquece este tema de cómo aportamos a la ruralidad. Y un tema muy importante, enseñar a cómo comer la quinoa, no tan solo como un acompañamiento como se conoce, sino que en múltiples preparaciones. Y uno de los hitos también muy importante que se realizó el año pasado, junto también con la colaboración de ODEPA e INDAP, fue la organización de este Congreso Mundial de la Quinoa, en la cual se visibiliza, ¿cierto?, todo lo que hacen los pequeños productores. Por lo tanto, también eso es parte del mensaje y la reflexión, el trabajo coordinado, el trabajo colaborativo que se presenta en este caso particular, específico del caso de la quinoa, que nos gustaría que se repitieran en muchos otros, y que uno de los hitos relevantes en este último tiempo es que se han insertado en los programas, por ejemplo, de alimentación escolar de JUNAEV, en donde ya tanto productores en el norte y en la zona centro del país ya están llegando a estos mercados. Por lo tanto, estos espacios de oportunidad existen. El tema es cómo nosotros, desde nuestra formación agronómica y después cómo lo llamo a la práctica, aportamos a este espacio, como ya se decía, de grandes oportunidades. Y finalmente, en este modelo de desarrollo que ha sido elaborado en conjunto con los productores, en donde ellos reconocen que se requieren innovaciones en el campo, que se requiere un trabajo colaborativo asociativo, generar valor agregado para entrar al mercado, se alinea súper bien con lo que se mencionaba en esta política, ¿ya? Va a generar bienestar social a través de la oportunidad económica. Son sistemas de producción muy sustentables, con muy poco insumo, prácticamente sin agua, y con un arraigo a la cultura e identidad, solamente una anécdota, de más de 500 años de historia. ¿Ya? Estamos hablando que vestigios de la quinoa en nuestro territorio nacional al menos se datan desde la arqueología de cerca de 3000 años. Por lo tanto,
nosotros somos más recientes en esto y tenemos que sin duda ser conservadores de este patrimonio agroalimentario para aportar al bienestar social. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias y esperamos ansiosos de poder tener una conversación a través de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, María Emilia, por las excelentes presentaciones. Hay varias preguntas que han ido apareciendo en el chat. Desafortunadamente no tenemos tiempo para todas, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ir abordando algunos de los temas que se han ido levantando. Varias de las preguntas, comentarios, se enfocan a cómo dar mayor protagonismo a la agricultura familiar campesina sin que esa ayuda se traduzca, ¿cierto?, en que impulsar a que la agricultura familiar campesina se transforme en proveedores de la agroindustria o de una agricultura de exportación, sino que pueda mantener esa identidad, ¿cierto?, y pueda tener un valor propio, ¿cierto? No transformar al pequeño en grande, sino que poder dar un valor a la producción de esos pequeños productores. Eso es algo que ha aparecido y que creo que en la presentación de Francisco, ¿cierto? Con la quinoa se ve un bonito ejemplo de cómo se puede lograr eso. Y quisiera saber si es que hay otros pensamientos o ideas al respecto de cómo lograr esa transformación. Mira, María en Emilia, el no sé caso, si, o Francisco. perdón, María Dale, Emilia. Francisco, dale Ah, nomás y después complemento. Gracias. ya, no, en una bajada de lo que recién venía comentando, yo creo que una de las cosas que se ha visto como un modelo muy interesante es convertir este elemento de la asociatividad como un elemento que a ellos los posicione como, entre comillas, como se señalaba recién, al grande, ¿ya? Pero sin ninguna aspiración a ser un exportador. En el caso de la quinoa, creo que por los volúmenes que se comparan en producción y venta a nivel internacional, no tenemos una gran ventaja con respecto a nuestros vecinos de Perú y Bolivia respectivamente. Entonces creo que un modelo de una mirada en lo interno significa asociarse, tener calidad, un volumen y ellos integrar la cadena de comercialización en la cual signifique ellos llegar al consumidor final. Yo creo que ese tipo de modelos son bastante, están resultando útiles hoy en día en este modelo y yo creo que se podrían ir replicando en varios casos. En este caso, INDAP ha estado desarrollando un poco esa modalidad y creo que ha ido bien. Hace un tiempo atrás también organizamos un conversatorio y se mostraban cómo han ido progresando, por ejemplo, el aporte de estos pequeños productores hacia las políticas de, por ejemplo, abastecimiento de alimentación a, por ejemplo, los sistemas de educación de niños en la escuela. Por lo tanto, se ve un escenario bastante interesante y creo que no es necesario que ellos sean solamente proveedores para los grandes, sino que ellos podrían ser ellos mismos los proveedores para el consumidor final. Gracias, Francisco. Y solo para complementar, o sea, yo creo que uno de los grandes aportes de esta política es justamente el tener una nueva mirada de la ruralidad y el poder revalorizar lo que ahí ocurre. Por eso es tan importante que sean los mismos territorios, que esta política baje a nivel regional y a nivel comunal, y sean los mismos territorios los que prioricen la forma de su propio desarrollo. Esta política es un lineamiento bien general, nos pone de acuerdo en mejorar las oportunidades, las condiciones, pero lo que tenemos que llegar finalmente es que sean los propios actores de los territorios los que decidan cuál es el camino que quieren en el fondo transitar. Y ahí en el fondo no es mostrar desde el nivel central cuál es el camino para el desarrollo, sino que es justamente lo contrario, es como desde el territorio replanteamos estos distintos caminos que queremos en el fondo avanzar. Y en eso está la riqueza de la ruralidad, en su diversidad, en la diversidad de sus paisajes, de la cultura, de sus personas, y por eso es tan importante que esto es una invitación, porque estaba leyendo muchas preguntas muy interesantes, me encantaría poder quedarnos
tiempo a contestar cada una de ellas, pero esta cosa de creer que el nivel central va a solucionar algo o que el nivel central va a decir cómo, justamente lo que hace esta política es dar un paso, es decir, compongamos qué es lo que creemos que es calidad de vida, o sea, para dónde vamos para mejorar las oportunidades y que pongamos una cancha abierta para que cada uno decida la forma y con quién quiere avanzar. Así que ahí también lo que comentabas de INDAP, INDAP es un socio fundamental en esta política, está en presencia de más de las 263 comunas rurales, y en el fondo vamos de la mano con ellos trabajando con esta nueva mirada. Muchas gracias, María Emilia. Justamente asociado a la diversidad, quería hacerte una pregunta porque en el fondo hay una diversidad en el territorio, ¿cierto? Y dentro de cada territorio probablemente se va a producir una diversidad en términos de el tipo de producciones que van a coexistir, que debiesen coexistir. Hoy día tenemos, y muchas de las preguntas que aparecían en el chat apuntaban, ¿cierto?, a cómo fomentar agroecología, agricultura orgánica, pero inevitablemente debiésemos llegar a una situación en que estos nuevos tipos de producción, ¿cierto?, que cumplen con los requisitos que están incorporados en las políticas de desarrollo rural, ¿cierto?, de una mayor sustentabilidad, respeto con el medio ambiente, oportunidades económicas, probablemente van a llegar a convivir con otro tipo de producciones más tradicionales, productores de mayor tamaño, probablemente producciones para mercados de exportación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo debiese producirse esa coexistencia, ¿cierto? Esa coexistencia en que hay ambos tipos o distintos tipos de producciones debiesen ser capaces de coexistir en el territorio y de una forma equilibrada, ¿cierto? Sin que una sobrepase a la otra y sin que una de alguna forma se produzca un desequilibrio de aprovechamiento de una sobre otra. Es una buena pregunta, es una pregunta que nos ha acompañado por mucho tiempo en la reflexión de las políticas públicas, bastante relacionado al ordenamiento territorial. Esta política de desarrollo rural estaría por debajo, si podríamos decir, del paraguas de una política que esperamos está pronta a promulgarse, que es la política de ordenamiento territorial. Esta política de ordenamiento territorial debiese dar esas grandes líneas para poder avanzar en el tan anhelado ordenamiento que necesitamos para poder coexistir justamente. Profundamente creo que las cosas no son blanco y negro, y aquí no es solamente que coexista la agricultura familiar, la agroecología, con la agricultura de mayor tamaño, aquí tenemos que hacer justamente conversar a la agricultura con la generación de energía, con las ciudades, con las expansiones de las ciudades. Aquí hay múltiples factores que necesitamos entender con esa mirada más territorial, de entender los flujos entre uno y otro. Sin duda, eso debiese quedar plasmado en las estrategias regionales de desarrollo, que van a estar a cargo de los gobiernos regionales, y finalmente en los PLADECO, en los planes de desarrollo comunal, donde son las mismas comunas las que en el fondo piensan sus propios territorios. En general, las políticas de ordenamiento territorial han estado enfocadas en las ciudades. Tenemos las ciudades muy normadas, y lo que pasa fuera de los límites de la ciudad, eso en el fondo queda a la decisión personal de cada una de las partes, y creemos que eso ha generado muchos conflictos, y que teniendo lineamientos para poder consensuar ciertas normas de convivencia, vamos a poder avanzar en distintas líneas de mejor forma. Así que esta política, si bien no se hace cargo del ordenamiento propiamente tal, porque en el fondo está por debajo de ordenamiento territorial, se basa en que con un ordenamiento territorial equilibrado vamos a lograr mejorar esta calidad de vida, y vamos a poder en el fondo convivir entre los distintos actores, porque yo estoy convencida que nos necesitamos todos. Aquí no hay nadie que sobre, ni el pequeño, ni el grande, ni el mediano, ni el que vive en la ciudad, ni el que vive
en el mundo rural. Entonces, en el fondo es cómo aceptamos esta diversidad y podemos convivir de mejor forma. Ese es el gran desafío de estas políticas territoriales y el gran desafío de la participación de cada uno de nosotros en estas políticas, que cada vez tienen instancias de participación que en el fondo abren al diálogo ciudadano, y creo que ahí, más que esperar de lo que nos diga el sector público en sus distintos niveles, es cómo cada uno de nosotros que estamos hoy día conversamos, nos involucramos en estas discusiones para poder ir participando en esto. Ya me alargué, Samuel. Muchas gracias, María Emilia. No sé, Francisco, si tienes algún pensamiento al respecto. Sí, que concuerdo finalmente en este tema de la coexistencia, porque, por ejemplo, en la experiencia que por lo menos nosotros conocemos de productores que sin duda se trabajan en este tema del orgánico, lo agroecológico, en ningún caso ellos buscan abastecer una comercialización internacional a gran escala. O sea, yo creo que acá los focos son distintos. Y son bastante dinámicos en términos de cómo ir introduciendo su producción, y por lo tanto también otra de las características que tiene esta ruralidad es que también es estacional y multirrubro. Por lo tanto, los productores no ponen las fichas solamente a un puro cultivo, que es un poco la mirada, en este caso, de plantear un proyecto productivo en la cual tú haces un cálculo de rentabilidad en función de un horizonte, una planificación, etcétera. Acá es un estilo de vida en la cual todos los días se está cosechando, todos los días se está vendiendo. Por lo tanto, esa dinámica se tiene que entender también en esa lógica, y cómo potenciarla, cómo buscarle nuevos accesos y mantenerla. O sea, me recuerdo también de estas comunidades mapuches en la cual tienen sus canales de distribución sumamente claros, y si tienen mayor producción ellos buscan y la abren. Eh, y no están con la lógica, y también, por ejemplo, lo que se observa en el altiplano, y tenían una gran cantidad de quinoa guardada en su bodega, y están abasteciendo los programas de, por ejemplo, de alimentación que está entregando el gobierno en este minuto en la región de Arica y de Tarapacá. Por lo tanto, también tienen nicho y están buscando. O sea, ellos en ningún caso, y lo tienen súper claro, no van a ir a competir al mercado norteamericano, principal comprador de quinoa a nivel mundial, con la competitividad que tiene el mercado internacional, sobre todo manejado por la producción peruana. Por lo tanto, yo creo que pueden coexistir bien. El tema es entender la lógica productiva para poder potenciarlo y mantener esta apertura de sus productos, y mantener esta lógica de producción agroecológica que va muy de la mano con el tema cultural. Para ellos toda su vida, desde pequeños, ancestralmente han producido así. Entonces hoy en día se suman a estas grandes tendencias del producto limpio, la producción limpia, etcétera, y un poco ponen mayor en valor su producción. Así que creo que es importante entender reconocer esa lógica de trabajo. Gracias, Francisco. Samuel, Una antes pregunta. que continuemos ¿Sí? con las preguntas, voy a invitar a todos a responder esta votación. Para aquellos que ya participaron en las otras sesiones de la jornada, quizás no es necesario, pero para quienes se suman hoy, nos interesaría mucho saber cómo poder seguir vinculándonos con ustedes y cómo desde la facultad podemos aportar a esta. Gracias, Paz. Bueno, para ir terminando, una última pregunta que me gustaría hacer es relacionado a cómo ven ustedes que la universidad, ¿cierto? Y en este caso una facultad de agronomía e ingeniería forestal, además de la formación, puede contribuir, ¿cierto?, a una adecuada implementación de estas políticas de desarrollo rural. Bueno, Francisco nos mostró varios ejemplos, ¿cierto?, de cómo la investigación y el trabajo con alumnos, ¿cierto?, puede hacer una contribución. Y quisiera saber si es que, María Emilia, tú has pensado o visualizas otras formas en que la facultad de una manera más activa, ¿cierto?, podría estar contribuyendo a la implementación de estas políticas. Gracias, Samuel. Bueno, esa creo que es la gran invitación a nuestra querida facultad. Hemos conversado harto con Rodrigo Figueroa y con varios profesores.
de lo importante de ampliar esto desde el aporte al sector económico únicamente, y entender que no solamente este es un diálogo desde el que sabe al que va a recibir la información, sino que es un diálogo muy rico del que el que realmente tiene un conocimiento central, que es la gente que está en los territorios, y estas nuevas tecnologías que pueden ir en el fondo adaptándose a las nuevas condiciones. O sea, creo que ahí hay una riqueza desde los alumnos y desde la universidad, de empezar como a acomodarse a esta nueva forma de relacionarnos con el otro, ya sea el agricultor, el pescador o las personas que viven en el mundo rural o el forestal, y entender que nosotros no solamente nos compete la parte de producción, sea cual sea la escala, sino que esta actividad tiene un gran impacto en el bienestar social y en el medio ambiente. Entonces, el poder ampliar esa mirada y tener esa responsabilidad de poder trabajar en este desarrollo sustentable, creo que es muy bonito además como vocación de los futuros agrónomos y forestales. Tú lo decías, Samuel, tenemos el gran desafío de alimentar y de alimentar a las familias de nuestro país y de otros países también, y además de producir esta materia prima para producir otros recursos. Entonces, qué bonito es tomar esta responsabilidad como parte del propósito, y creo que eso podría dar un sello de lo que podemos estar haciendo, no solamente en programas específicos, sino en esa mirada de poder entrar en diálogo con otros actores, con otras disciplinas, que perdamos el miedo de hablar con abogados, o sea, no el miedo, no es que tengamos miedo, pero muchas veces nos restamos. No, nosotros somos más técnicos, más de la parte agrícola, de producción, y nos restamos de hablar en otros ámbitos, en el ámbito más político, en el ámbito del bienestar social. Entonces, la invitación es cómo, con esa gran formación que tienen los ingenieros agrónomos y forestales, nos sentimos parte de esta invitación a crear este mejor país más sustentable. Y creo que ahí tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar desde la humildad del que está ahí cerca de la tierra. A lo mejor me dispersé, pero creo que es un tema que a mí me entusiasma, de poder revalorizar no solamente la ruralidad, sino que revalorizar también nuestra profesión, que creo que tiene un rol muy importante justamente en la crisis actual y en el país que queremos construir el futuro, un país mucho más cercano a sus regiones, mucho más descentralizado y mucho más conectado con las personas y el medio ambiente. Y qué mejor que profesionales como los ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, los veterinarios, bueno, y tantos otros, que en coordinación con sociólogos, con también economistas, con abogados, podamos en el fondo ir proponiendo caminos que no son blancos y negros, sino que incorporan a todos los que estamos en el territorio participando, y que seamos todos partes de ese desarrollo. Muchas gracias, Emilia. Bueno, estamos en la hora. Quisiera agradecer a Emilia, a Francisco por las excelentes presentaciones, por la conversación, la discusión que hemos tenido, y también a los más de 100 participantes, ¿cierto?, que nos han acompañado esta mañana, por sus comentarios. Hay muchas preguntas que fueron saliendo en el chat y que algunos de los mismos participantes iban respondiendo a esas preguntas, así que fue ahí muy, muy gratificante. Lamentablemente no podemos responderlas todas, ¿cierto?, pero creo que ha sido una jornada muy fructífera, muy interesante. Creo que personalmente, ¿cierto?, como académico, es muy interesante discutir estos temas que además son de gran interés de los alumnos que hoy día estamos formando, un interés que probablemente haya aumentando en el tiempo, ¿cierto? Creo que nosotros como alumnos no éramos tan interesados en estos temas como hoy día sí son la nueva generación, y creo que es una gran oportunidad de motivar y mejorar, ¿cierto?, a nuestros futuros, la calidad de nuestros futuros profesionales. Y un desafío también, un desafío importante para nosotros. Así que muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta jornada, y que tengan un muy buen día. Gracias, chao, chao. Muchísimas gracias a todos por participar. Les recuerdo que tanto esta charla como todas las de la serie van a estar disponibles a partir de la próxima semana en el canal de la facultad, por si desean revivirla. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, que Chao. estén muy bien. Chao.